Hola, me alegra mucho que se encuentren en este momento acá en el canal Hecho Nuevo TM. Para aquellos que están llegando en esta oportunidad, hemos desarrollado una miniserie titulada Restaurados con propósito. Ya he compartido la razón por la cual estas personas deberían ser restauradas, construida en la historia planteada por un autor en un libro conocido como Éfeso o Efesios en la Biblia, en su capítulo 2. Allí hemos tenido unas 2 publicaciones con ese objetivo, mostrar tanto las razones como la forma y la manera como Dios obró en ellos o les restauró. De allí que si aún no estás ubicado al respecto, pues puedes ver los 2 videos anteriores. Hoy pues construiremos nuestra publicación en el propósito o los propósitos para los cuales Dios restauró a estas personas. De allí que quédate hasta el final de esta publicación, pues estaremos respondiendo esa pregunta: ¿para qué Dios restauró a estas personas? ¿Para qué Dios restaura a las personas? Tal como lo expresé en la introducción, pues estamos ubicados en el capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Eso lo puede encontrar en el Nuevo Testamento de la Biblia. Y como acabo de manifestarle, estaremos respondiendo la pregunta: ¿para qué Dios restauró a estas personas? Revisando en este caso el texto de nuevo, porque lo hemos leído en ocasiones anteriores, nos percataremos que Dios restauró a estas personas en Éfeso con al menos 3 propósitos específicos. El primero de ellos, vamos a referirlo de esa forma, en este relato sencillamente es trazar a lo largo del tiempo la evidente manifestación de la gracia divina, el don de Dios en la vida de estas personas, como lo expresó el apóstol Pablo con estas palabras: para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. En este relato, el autor se ubica dentro del mismo grupo de personas que han experimentado la restauración divina. Tanto las traducciones católicas como las protestantes coinciden con el propósito fundamental de este pasaje, que podría ser resumido de la forma siguiente: revelar la inmensa generosidad de Dios a través de la transformación que Él llevó a cabo en estas vidas. Desde una perspectiva práctica, estas personas se convirtieron en ejemplos palpables de lo que Dios puede lograr en la vida de cualquier individuo que reciba su don, que reciba su regalo. Todo esto se materializa mediante la fe en Él y la aceptación de la obra redentora realizada por Jesucristo, que es suficiente para inaugurar una relación transformadora con Dios. Un propósito muy interesante: convertir a estas personas y a cualquier ser restaurado en un ejemplo de el amor, del don, del regalo de Dios en cualquier tiempo. Con respecto al segundo propósito, usted puede encontrarlo allí en ese capítulo, en los versos 8 y 9, donde el autor afirma:
porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. La clave de este propósito se encuentra en la frase, para que nadie se jacte. Repito, la clave de este propósito expresado acá es para que nadie se jacte. Es natural sentir alegría y satisfacción al lograr algo, al obtener resultados deseados en un experimento o al llevar a cabo obras beneficiosas para otros y ver cómo impactan positivamente en sus vidas. De manera similar, nos regocijamos y nos enorgullecemos de los distintos logros que obtenemos en esta vida. En términos muy humanos, eso no está mal. Sin embargo, aquí se está planteando otra propuesta y otra forma de cómo asumir ese regalo que se ha recibido por parte de Dios. Según el escritor, en el contexto espiritual, Dios es el artífice de la restauración en estas personas. Por lo tanto, no tienen motivos humanos para vanagloriarse o creer arrogantemente que lograron su salvación por méritos propios. Pablo enfatiza que la salvación es un don divino y no una consecuencia de los servicios que estas personas prestaron a otros o a Dios mismo. No son las obras humanas las que persuaden a Dios a obrar en la vida de las personas. Fue Dios quien tomó la iniciativa. Escúcheme bien, fue Dios quien tomó la iniciativa. El planteamiento del autor despoja a estas personas de cualquier insinuación que disminuya la importancia de la intervención y la obra de Dios en sus vidas. Sin la intervención divina, no habría sido posible que experimentaran un cambio significativo en su vida o en sus vidas y dejaran atrás esa antigua condición de vivir en la oscuridad del pecado, tal como él lo describió al comienzo de ese capítulo. Vivían muertos en delitos y pecados. Y como tercer propósito, el autor cierra su propuesta reiterando que esta recreación solo ha sido posible gracias a la obra perfecta de Dios y a su vez tiene un propósito. Lo expresó de esta manera: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. La pregunta que viene a mi mente en este momento es la siguiente: ¿cuáles son esas obras que Dios ha preparado para que estas personas restauradas, recreadas, hechas nuevas, hagan, practiquen, vivan? Para descubrirlo, obviamente es necesario leer y estudiar, en este caso, las Escrituras en términos generales. Si usted le pregunta a los hebreos, ellos le dirán: lean el Antiguo Testamento de la Biblia, para ellos su Biblia. Allí están las obras que Dios plantea para la humanidad, específicamente para el pueblo hebreo. Si usted le pregunta a los cristianos, pues le pedirá o le dirá que revise todas las Escrituras, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Pero en este caso quiero hacer referencia solamente a un capítulo en esta carta que describe algunas de esas acciones, algunas de esas obras, algunas de esas prácticas nuevas que debieran tener estas personas que han sido restauradas. Como todo ser restaurado que ha superado alguna situación desde el punto de vista de adicción o mal comportamiento, etc., hay algunas cosas que debe practicar, que debe hacer, que caractericen que realmente ha sido restaurado. Y él en el capítulo 4, solamente lo voy a referir, no lo voy a explicar, nos da por lo menos algunos elementos prácticos que debieran caracterizar esa nueva vida en estas personas. ¿Para qué fueron restaurados? Por ejemplo, para que lleven una vida digna conforme al llamado que Dios les hizo, conforme a lo que Dios ha hecho en sus vidas. También lleguen a ser personas humildes, sean personas
amables. Hacer todo lo posible para evitar las divisiones entre ellos. Ejercer el sacerdocio o los ministerios recibidos con el objetivo para el cual les fue dado. Vivir como personas que conocen realmente a Dios, usando en este caso las nuevas vestiduras que han recibido de su parte. En otras palabras, les fue quitado una ropa maloliente, inadecuada, y les fue concedido o dado un nuevo tipo de ropa, un nuevo tipo de vestidura. Por ello, deben tirar al tacho de los desechos o de la basura esa ropa inservible y mal oliente, entre paréntesis, comportamientos. Tengan asimismo la apertura de renovación mental y actitudinal con respecto a la obra del Espíritu de Dios. Hablen la verdad, controlen sus temperamentos, dice el autor. Ocúpense en un trabajo digno con el cual puedan ayudar a otros en lugar de robarle sus cosas. Usar, en este caso, un vocabulario que pueda contribuir al crecimiento de los demás. Evitar entristecer al Espíritu de Dios. Apartarse de todo resentimiento y calumnia. Al contrario, ser amables, de buen corazón, etc. Perdonarse unos a otros. Esto lo podemos resumir de esta forma. Para que tengan un comportamiento que busca el bienestar tanto personal como el bienestar de los demás, teniendo la apertura cada día a esa obra de transformación continua que Dios hace. Eso no significa que de una ya fueron totalmente restaurados, totalmente transformados. Es un proceso, es algo que lleva tiempo, que lleva días. Por ello, el autor se toma el tiempo para mostrarle algunas cosas prácticas que debieran hacer cada día, que muestran que están en ese proceso. Miren, esto se puede resumir de esta forma, asociado a esas obras que debieran practicar. Las buenas obras del creyente son evidencia de la aceptación del pecador de la obra de Dios, no la causa. Repito, las buenas obras en un creyente, en una persona que ha sido restaurada por Dios, no son la causa, es el resultado de lo que Dios ha hecho en ello. Las obras no son causa o condición intermedia entre la fe y la justificación, porque éstas suceden después de la fe, mientras que cada creyente es justificado tan pronto como se une a Jesucristo. Es muy importante entender que vivimos de una cierta manera, puesto que somos cristianos. No nos hace ser o no nos hace cristiano por el hecho de practicar o hacer tal o cual cosa, tal o cual obra. Esto no nos hace, reitero, cristianos. O sea, como en una ocasión el Señor Jesucristo lo expresó, por sus frutos los conoceréis. Un ejemplo práctico con respecto al relacionamiento entre los discípulos, Cristo les dijo en una oportunidad: en esto conocerán que ustedes son mis discípulos, que se aman unos a otros. Son elementos prácticos, es la vivencia de una relación diferente que se ha obtenido con Dios y con los demás, lo que permite mostrar en términos muy humanos, en términos relacionales, un tipo de vida diferente. Para ello, Dios ha restaurado a estas personas. Mi pregunta en esta oportunidad es la siguiente: ¿puede Dios transformar, restaurar en la actualidad a las personas, a la humanidad, a muchos de esos seres humanos que viven en una condición detestable, desagradable, etcétera? ¿O aquellos que consideran que viven de la mejor manera y creen que no necesitan ser tratados, en este caso por Dios? Pues eso lo responderemos en la próxima y última publicación de esta miniserie. Bueno, llegamos al final de esta publicación. Muchas gracias por haber llegado hasta acá.
sería muy importante que puedas compartirla con otras personas. Creo que es oportuno, que es necesaria que estos lleguen a conocerla, también a escucharla. Hay una enorme necesidad en ese sentido, especialmente en estos tiempos en los cuales nos encontramos. Asimismo, también nos ayudaría mucho si te suscribes a nuestro canal y aún no lo has hecho. También, pues, expresa tu opinión al respecto en la caja de comentarios o, asimismo, dale me gusta a esta publicación si ha sido de tu agrado. Por lo demás, muchas gracias por llegar hasta acá y un gran abrazo. Muchas bendiciones para ti.